y estén muy bien. El día de hoy daré inicio a mi primer serie para enseñar a tocar la guitarra eléctrica. Este video será totalmente hecho para personas novatas que apenas están ingresando a este mundo de la guitarra. Y para festejar el inicio de esta serie de clases de guitarras voy a hacer un sorteo. Regalaré 3 paquetes de cuerdas de la marca Ernie Ball a uno de ustedes. Para participar va a estar muy fácil, ya que solamente necesitas estar suscrito al canal, dejar tu like y un comentario. En el comentario puedes poner, por ejemplo, qué te gustaría ver en un nuevo video de clases de guitarra o algún tutorial. Y listo, con eso ya estarías participando para ganarte estos 3 paquetes de cuerdas Ernie Ball. El ganador lo daré a conocer en 2 semanas, el domingo 6 de diciembre, y lo voy a dejar aquí en el comentario fijado de este video. Así que mucha suerte a todos. Y ahora sí, volvamos al tema del video, el cual es tocar guitarra eléctrica desde cero. Así que acompáñame en este viaje y aprendamos juntos cómo tocar la guitarra eléctrica. Lo primero que veremos el día de hoy van a ser las partes que componen nuestra guitarra eléctrica, ya que es muy importante conocer nuestro instrumento. Y lo primero que conoceremos es esta parte, la cual se llama pala. En la pala podemos encontrar estas pequeñas cositas que se llaman afinadores o clavijas. Así se ven por la parte de atrás. Estas, como su nombre nos indica, nos sirven para afinar nuestras cuerdas de la guitarra. Para un lado aflojan la cuerda y para el otro la aprietan, bastante fácil, ¿verdad? Ya por abajo toda esta parte la conocemos como brazo, el cual se divide en muchos espacios, como pueden ver, y cada uno de estos espacios es una nota, las cuales están divididas por los trastes, que son estas barritas plateadas que tenemos por aquí. Estos espacios serán los que nosotros pisaremos para poder dar notas a nuestra guitarra. Ya en la parte de aquí abajo encontramos el cuerpo. Ya en el cuerpo encontramos varias cosas, por ejemplo las pastillas, que son las encargadas de mandar el sonido de nuestra guitarra al amplificador. Hay diferentes tipos de pastillas, por ejemplo estas son humbuckers o pastillas dobles. Pero eso no te preocupes ahorita, porque las que tengas en tu guitarra, esas están perfectas para empezar. Por aquí abajo tenemos el puente de la guitarra, el cual va a ser el encargado de mantener en posición las cuerdas de nuestra guitarra eléctrica. En puentes hay varios tipos. Por ejemplo, este es un puente fijo. Este es un puente con trémolo, el cual se caracteriza por tener esta palanca y poder aflojar las cuerdas desde aquí. A este puente se le conoce como Tunomatic y es más o menos lo mismo que el puente fijo, no tiene otra cosa que hacer más que mantener en posición a las cuerdas. Y este es un puente flotante o Floyd Rose, como algunos lo conocen. Este puente no te lo recomiendo para principiantes, ya que es algo muy difícil de ajustar a veces si no tienes la experiencia adecuada. Y si no vas a estar cómodo, no puedes afinar tu guitarra o tienes todas esas incomodidades, a lo mejor dejas el instrumento muy rápido. Es un puente maravilloso, pero sí te lo recomiendo comprar un poquito más adelante, ya que sepas más tocar la guitarra. Por el momento mi consejo es que trates de evitarlos. Así que para mí un puente fijo es tu mejor opción para comenzar a tocar la guitarra eléctrica. En nuestra guitarra también encontraremos estas perillas, las cuales son volumen y tono. Hay unas guitarras que tienen más perillas, pero por lo regular siempre van a ser volumen y tono. El volumen, como su nombre nos lo indica, nos sirve para modificar el volumen de salida de nuestra guitarra. Por lo regular siempre está al máximo. El tono también te lo recomiendo siempre subirlo al máximo para mandar tu señal clara, limpia y brillante. Hay gente que modifica un poco el tono, el volumen y todo eso, pero son cositas un poco más avanzadas y muy específicas en tal y tal canción. Así que si lo mandas los dos al máximo, está perfecto, tú no te preocupes. Por aquí tenemos el selector de pastillas, el cual nos permite elegir de qué pastilla queremos mandar el sonido de nuestra guitarra, ya sea de esta que se conoce como pastilla del puente o esta como pastilla del mástil, o incluso las dos al mismo tiempo. Pastilla del puente, las dos pastillas, pastilla del mástil. Y ahora se nos viene una pregunta muy importante: ¿qué pastilla usar y cuándo? Yo cuando era novato la verdad que no hacía muy bien esto y mandaba en realidad la pastilla que estuviera, no me fijaba mucho en eso. Pero sí tiene diferencias muy grandes si estás usando el sonido de esta pastilla o de esta o de ambas. Y la verdad que es muy versátil y depende de cada músico, pero hay unas reglas básicas, se podría decir. Esta pastilla del puente se caracteriza por tener un sonido muy brillante y definido, y se usa normalmente para secciones rítmicas de una canción. Ustedes saben, por ejemplo, cualquier riff de una canción que estén tocando por acá. Y la salida del mástil se caracteriza por tener un sonido como con más cuerpo, más cálido, y es normalmente utilizada en las secciones donde hay un solo, alguna melodía, algún arreglo por acá. Así que súper rápido, esta te va a servir en su mayoría para cosas rítmicas y esta es para solos y melodías. Claro que varía mucho entre canción y canción, pero la mayoría de veces es así. En su mayoría vas a estar usando casi todo el tiempo esta pastilla, así que tú no te preocupes.
cuerdas. Y por cierto, si aún no tienes tu primer guitarra eléctrica y tienes dudas sobre cuál comprar, tengo un video que habla sobre ello. Te lo voy a dejar por aquí en recomendados o al final de este video. Atentos con él. Ya como último de nuestra guitarra, por la parte de atrás hay muchas que tienen una tapa aquí, que es donde van los resortes de nuestro puente de trémolo o de Floyd Rose. Esta, como es puente fijo, no lo tiene. Estas cositas que tenemos por aquí es donde van las cuerdas en este puente en específico. Varía mucho en cuál tienes, pero en este en específico aquí pones las cuerdas. Y por aquí en esta tapa, adentro de esto, tenemos toda la electrónica, que las perillas, los cablecitos, que donde van las pastillas, todo eso está aquí adentro. Y por supuesto, aquí tenemos la entrada de cable de nuestra guitarra. Muy bien, ahora que conocemos todo nuestro instrumento, es hora de afinarlo. Por lo regular hay montones de aplicaciones para celular que te ayudan a afinar tu guitarra, o incluso pedales de guitarra o afinadores de clip como este. La afinación estándar de una guitarra es la siguiente: E, A, D, G, B, E, o también conocida como Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Si no tienes con qué afinar tu guitarra o no quieres bajar alguna aplicación desconocida, voy a dejar al mismo tiempo de subido este video un video donde te voy a mostrar las notas para que puedas afinar tú mismo la guitarra. Ese video te lo voy a dejar aquí en la descripción y bastará con que toques al mismo tiempo la cuerda con el sonido del video y ahí vayas afinando. Y ahora sí, tenemos nuestra guitarra afinada en estándar. Y sí, yo sé que no todas las canciones del mundo se tocan con esta afinación, pero sí la mayoría, me atrevería a decir. En un futuro video hablaré sobre otros tipos de afinación y cuándo y cómo se usan, así que no te preocupes. Ahora pasaremos a algo más práctico y va a ser sobre el uso de nuestra mano derecha a la hora de tocar guitarra eléctrica. Mano derecha, claro, si somos diestros, como es en mi caso. Si eres zurdo, pues va a ser con la mano izquierda. Lo que veremos a continuación va a ser el agarre de la plumilla o púa, y esta púa es la que nos ayudará a rasgar nuestras cuerdas en la guitarra eléctrica. Y ahora, ¿cómo colocamos esta púa entre nuestros dedos? Muy bien, pues es muy fácil. La plumilla va entre nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice, así como si estuvieras haciendo la señal de loser. Colocamos la plumilla entre nuestros dos dedos, más o menos como si hiciéramos la posición de estarnos persinando. Y nos aseguramos de que no dejemos mucho espacio de plástico fuera de nuestros dedos. Tiene que ser algo intermedio, algo como esto. Este es un agarre estándar de plumilla. Otra cosa es que a muchas personas les gusta tocar con estos tres dedos abiertos mientras sostenemos la plumilla. Y hay muchos otros que tocan con el puño casi cerrado. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Pues las dos están bien, se podría decir. Yo, por ejemplo, toco mucho con los tres dedos abiertos y cuando llegan secciones como de solos o cosas más rápidas, tiendo a cerrar el puño automáticamente. No es como si yo lo hubiera practicado de tocar así, es simplemente como se acostumbró mi mano y como me siento más cómodo. Tú justo haz eso, lo que te sientas más cómodo es la forma correcta para ti. Ahora pasemos a la mano izquierda, la encargada de pisar todas las notas de nuestra guitarra. Esta es un poco más sencilla de explicar, creo yo. Lo más importante de todo es que te aseguras de que tu pulgar siempre esté por la parte de atrás de tu guitarra. Por atrás, no por arriba, no por un lado, no por abajo, no inventes esas cosas. Ya que debemos asegurarnos de hacer como una tipo pinza entre nuestros dedos de arriba y el pulgar, ya que esta posición es la que más nos va a asegurar dar la presión adecuada al momento de pisar las cuerdas. Al momento de hacer nuestras pisadas y hacer nuestra pinza, no la hagan con tanta fuerza, porque al momento de hacer movimientos más grandes de mástil se nos va a dificultar mucho. Solo hagan la presión necesaria para poder resbalar y mantener una pisada adecuada, firme y correcta. Ahora un consejo muy importante para los dedos encargados de pisar las cuerdas, los cuales son estos cuatro. Y el consejo es bastante sencillo, úsalos todos. Yo cuando comencé a tocar guitarra tenía un fallo enorme y es que casi no usaba el dedo meñique para nada. Me aprendía canciones y trataba de evitar usar el dedo meñique, pero llegó un momento en que quería aprenderme otro tipo de canciones que me exigían usar este dedo y vaya que se me dificultaban. Así que yo sentía que estos tres dedos tenían muchísima más técnica que este dedo meñique y tuve que hacer muchos ejercicios, prácticas, digitaciones para poder hacer que se equilibraran en un mismo nivel. Pero actualmente estoy bastante cómodo con mi meñique, incluso es el dedo que utilizo para hacer los power chords. Ahora, ¿qué les
parece si vemos 3 ejercicios básicos para comenzar a tocar? Los cuales no suenan muy musicales que digamos, pero nos van a ayudar a desarrollar soltura a la hora de aprender nuestras primeras canciones. El ejercicio es bastante fácil, vamos a tocar 4 veces cada cuerda de nuestra guitarra con la plumilla, únicamente haciendo golpes hacia abajo. Esto se llama down picking. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y cuando lleguemos a la última cuerda, ahora subimos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora haremos lo mismo, pero en vez de hacer puro plumilleo hacia abajo, down picking, vamos a hacer plumilleo alternado, el cual es básicamente un golpe hacia abajo, un golpe hacia arriba. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y subimos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y listo, ese sería nuestro primer ejercicio con esas 2 variantes. ¿Y de qué nos servirá esto, dirán ustedes? Pues en muchas ocasiones en la guitarra requerimos pasar de cuerda a cuerda en movimientos muy rápidos. Así que este tipo de ejercicios nos ayudan para cambiar entre cuerda y cuerda de forma más rápida y más hábil. Si fijaron, eso se tocó casi solo con la mano derecha, para que no la hagan de menos, esta mano es muy importante. Ahora pasemos a un par de ejercicios más donde ya usaremos ambas manos. Son ejercicios igual no muy musicales que digamos, pero bastante útiles a la hora de desarrollar nuestras habilidades. Y estos son digitaciones. Les voy a enseñar las 2 más básicas. La primera es bastante fácil, únicamente vamos a tocar del traste 1 al 4 con cada uno de nuestros dedos. Por cada traste que toquemos vamos a dar una nota con nuestra mano derecha. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Asegúrense de no despegar los dedos mientras están tocando. No hagan esto de que tocan la nota 1, luego la 2 y separan la 1, luego la 3, luego la 4 y eso no. Ustedes chequen que estén bien posicionados los dedos y que no se separen de los trastes, que se sienta esa elasticidad que están generando. La mano derecha la pueden aplicar de las 2 formas, puro down picking, o sea, notas hacia abajo, o plumilleo alternado. Puedes hacer ambas y te va a funcionar mejor el ejercicio. Y ahora vamos a hacer esto, vamos a tocar 1, 2, 3, 4 y pasamos a la cuerda siguiente. 1, 2, 3, 4 y a la siguiente 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente. Cuando estemos en la última cuerda, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio para que avance más naturalmente? Pues nos vamos a pasar a la cuerda de arriba, pero un traste hacia adelante. Entonces quedaría algo así: 1, 2, 3, 4, pasamos a la cuerda de arriba, 2, 3, 4, 5. Y hacemos todo lo mismo hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer lo mismo, nos vamos a pasar un traste hacia adelante a la hora de cambiar la cuerda. Y así vamos a hacerle hasta que lleguemos en los trastes de aquí o hasta donde tú estés a gusto. Y vamos a repetir lo mismo, pero ahora al revés hasta llegar hasta los trastes de arriba. Esto practícalo unos 15 a 30 minutos al día. Eso te va a desarrollar bastante soltura en todos tus dedos y eso sí te recomiendo practicarlo con metrónomo. Metrónomos hay muchos, como ustedes saben, aquí en las aplicaciones de los celulares. Pueden empezar con una velocidad bajita y así hasta desarrollar una velocidad altísima. Van a ver cómo practicando este tipo de cosas a la hora de que agarren su primer canción va a estar súper fácil, porque ya van a tener acostumbrados todos los dedos y las 2 manos a estar tocando todos los trastes. Ahora el siguiente ejercicio es muy parecido al anterior, pero tiene una variación. En vez de tocar 1, 2, 3, 4, vamos a tocar 1, 3, 2, 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y listo, esos serían los 3 ejercicios, tómalos de tarea y practícalos en tu casa. Y con esto concluimos la primera lección sobre cómo tocar guitarra eléctrica desde cero. No se preocupen que vienen nuevos videos con más técnicas, cómo tocar algunas canciones, algunas técnicas de guitarra como el tapping, el pull-off, hammer-ons y todo eso. Si no te quieres perder de nada de ellos, suscríbete al canal y activa la campanita. También recuerda que tengo el sorteo para que te ganes 3 paquetitos de cuerdas, solamente tienes que estar suscrito al canal, dejar tu like y un comentario. En el comentario puedes poner lo
que quieres aprender en un futuro video tutorial. Muchísimas gracias por dejarme ser uno de tus maestros de guitarra. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.